Hermanos, le damos muchas gracias a Dios, hermanos, por estar aquí. Estoy muy feliz, hermanos, de ver hermanos que hacía tiempo no estaban entre nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y vamos, hermanos, a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Les invito para que veamos ahí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 15, del verso 16 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16 en adelante, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hasta ahí la lectura. Y vamos a ponernos nuevamente en las manos de nuestro Dios. Y voy a pedir a nuestro hermano Miguel Avendaño que haga oración, por favor. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, alabado sea su santo nombre. En estos momentos, Padre, queremos pedirle una bendición muy especial por el hermano Tiro que va a traer su palabra. Ayúdale, Padre, a recordar lo que ha preparado. A nosotros, Padre, despeje nuestra mente y nuestro corazón para que lo que escuchemos, Padre, lo que podemos, lo tomamos como obra en nuestra vida diaria. Dios, lo pedimos en el sagrado nombre de su Hijo Cristo, de nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos ahora allá al Antiguo Testamento, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, hasta del capítulo 7, perdóneme, Deuteronomio 7, 6 al 11, y luego en el mismo libro continuamos en el capítulo 9, verso 4 y verso 5. Primero Deuteronomio 7, 6 al 11. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Pasamos al capítulo 9, verso 4 y verso 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado de delante de... No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tienen, hermanos, lo que el Dios del cielo les dijo al pueblo de Israel.
Hermanos, aquí el Dios del cielo está hablando de la elección que Él hizo, hermanos, por el pueblo de Israel. Y les dice, hermanos, muy claro cuáles fueron las causas de por qué fueron elegidos. Y las causas son dos. Una, hermanos, por la impiedad. Ellos van a heredar la tierra por la perversidad y la impiedad del pueblo de los cananeos. Y la otra razón es por el inmenso amor que Dios les tenía. Es por eso que ellos van, hermanos, por eso que fueron elegidos. Entonces, hermanos, de eso vamos a hablar en esta hora, de los elegidos de Dios. Y nos pasamos, hermanos, allá al Evangelio de Juan. Y encontramos allí, hermanos, la lectura con la cual nos estamos introduciendo, hermanos. Y ahí nos habla de quiénes son, hermanos, los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios, ahora, hermanos, somos usted y yo. Todo el cristiano, todo el que se ha revestido de Cristo, hermanos, ha venido a formar parte de los elegidos. Y, hermanos, la carta a los Efesios, hermanos, nos dice, hermanos, que esta elección se llevó a cabo allá en el mismo cielo antes de que el mundo existiera. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allá se hizo la elección, hermanos, en el cielo antes de la fundación del mundo. Así es de que de eso vamos a hablar en primer lugar, hermanos, algunas bendiciones de los elegidos. Aquí mismo, hermanos, en la carta a los Efesios nos habla, hermanos, de algunas de las grandes bendiciones que tenemos, hermanos, como hijos de Dios. Y allí en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, la adopción es una de las grandes bendiciones, hermanos, que tenemos como hijos de Dios. Pablo, hermanos, hablando de nuestra vida pasada, nos hace ver en la misma carta a los Efesios, allí en el capítulo 2, hermanos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, aquí está, hermanos, nos está registrando aquí, hermanos, la escritura de lo que éramos nosotros, hermanos, antes de ser adoptados como hijos de Dios. Éramos esclavos del pecado, dice allí la carta a los romanos. Y esto, hermanos, es para que tengamos presente la deuda enorme que tenemos usted y yo delante de Dios. Romanos capítulo 6, versos 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, y de ahí, hermanos, nosotros hemos sido rescatados. Efesios ya nos ha hecho saber, hermanos, la triste condición en la cual estábamos. Hermanos, en el Evangelio de Juan, hermanos, pero ahora en el capítulo 1, ahí en el verso 12 dice:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición de ser hijos de Dios, de ser adoptados, no es algo, hermanos, para todo el mundo. Es única y exclusivamente para aquellos, hermanos, que han salido de las aguas del bautismo, para aquellos, hermanos, que nos hemos rendido a los pies del Señor. Hermanos, es para todos aquellos que han depositado, hemos depositado nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas, hermanos, en el capítulo 4, verso 4 y verso 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos una deuda grande con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se cuenta, hermanos, dice la historia secular de Abraham Lincoln, hermanos, que él pasaba, hermanos, por donde se estaba subastando a una joven. Y entonces él se detiene y, hermanos, va y paga el precio, hermanos, que estaban pidiendo por aquella adolescente, por aquella joven. Y cuando ya hubo pagado el precio, le dice: ahora eres libre. Y le dice la mujer: ahora soy libre, sí. Y puedo ir a donde quiera, sí. Y puedo hacer lo que quiera, sí. Y entonces dice ella: ¿puedo ir con quien quiera? Sí. Y entonces dice que, llorando la joven, le dijo: quiero ir contigo. Y hermanos, eso es lo que el Señor ha hecho con usted y con mí y conmigo. Nos ha rescatado, ha pagado el precio, pero ha hecho algo más. Nos ha dado el privilegio de ser adoptados, de ser sus hijos. El ser adoptados, hermanos, es el derecho de ser, tiene los mismos privilegios que un hijo legítimo. Yo les comentaba, hermanos, de el bisnieto que tenemos. Es adoptado. Y hermanos, cuando se pasó por el proceso, hermanos, de la legalización de esta adopción, fue algo costoso. Y hermanos, finalmente se llegó, hermanos, el día en que estuvimos allí frente a la juez, era una mujer. Y hermanos, eso fue un gran día para mi nieta y para nosotros. Porque, hermanos, dice la juez con una sonrisa muy grande después de tener una plática con el niño ahí, dice: los papeles de la adopción el día de hoy se concluyen, y se los entrega a mi nieta y a su esposo. Dice: este niño, ni su propio padre ni su propia madre se los puede quitar de aquí en adelante. Y en el tiempo antiguo, hermanos, era de tanto significado la adopción. Yo se los decía cuando estaba estudiando con ustedes la carta a los Efesios, que era un acontecimiento tan importante, hermanos, que cuando se llegaba a concluir con la adopción, hermanos, ahí era completamente, la persona cambiaba de identidad, de tal forma que las deudas que se había contraído, deudas, hermanos, todo le era perdonado, desaparecía aquella deuda. Era otra persona, y
a donde quiero llegar, hermanos, es que nosotros hemos sido rescatados, hemos sido adoptados, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, hermanos, y nosotros somos totalmente, hermanos, del Señor ahora. Hemos roto con el pecado. Acuérdense lo que dice la segunda carta a los Corintios, que citaba mi hermano Francisco en días pasados allá en Cadereyta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la situación para usted y para mí. Somos hijos de Dios y debemos nosotros de olvidarnos completamente del pasado. Ahora nosotros, hermanos, pertenecemos al Señor. Ahora somos hijos de Dios, hermanos, y ahora nosotros estamos comprometidos, como nos acaba de decir, hermanos, la carta de Pablo a los romanos. Antes, hermanos, de obedecer, nosotros éramos libres respecto a la voluntad del Señor. Pero voluntariamente hemos cambiado de amo y ahora no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Cristo, somos siervos. La palabra siervo se traduce, hermanos, como esclavos. Pero ser esclavos de Cristo es la bendición más grande que usted y yo podamos tener. Hermanos, a raíz de esto, nosotros tenemos una herencia. Dice la carta de Pedro allí, hermanos, una herencia grande. Esta herencia es para todos los que, hermanos, hemos venido a ser adoptados como hijos de Dios. Dice allí en la primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Esta herencia, hermanos, ya la tenemos en promesa. Esta herencia, hermanos, es condicionada. Y si usted tiene tiempo de ver en su casa allá el capítulo 15 de donde estamos sacando nuestra lección, del Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta del énfasis que se está poniendo ahí en permanecer unidos al Señor. Vamos a Juan, ¿no? Evangelio Juan 15. Dice desde el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está el énfasis que le estoy mencionando. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La palabra permanecer está ahí, hermanos, predominando en forma grande. Te invito para que vean en su casa esto. Eso, hermano, es lo que el Señor manda y requiere de cada uno de los que hemos sido adoptados. Lo más difícil, hermano, su servidor lo dice una y otra vez, es permanecer fieles en el camino del Señor. Lo más difícil no es venir a obedecer el Evangelio, sino permanecer, hermanos, unidos al Señor. Y es lo que está enfatizando aquí, hermanos, el capítulo 15. Pero déjenme, hermanos, déjenme entrar en el segundo y último punto. Las bendiciones son innumerables, pero también, hermanos, para los elegidos de Dios hay grandes responsabilidades. Aquí en el mismo capítulo, hermanos, 15 de Juan, el Señor Jesús nos hace saber cuál es la responsabilidad de los elegidos, es decir, de ustedes y de mí.
Y la comparación que el Señor está haciendo aquí en el capítulo 15, hermanos, Él se compara con una vid, con una parra, y a usted a mí nos compara con las ramas. Y Él aquí nos hace saber, hermanos, cuál es la función, hermanos, de las ramas, de los pámpanos. Inmediatamente, hermanos, está diciendo aquí, hermanos, en el verso 2 y 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos delante de Dios, hermanos, como pámpanos? Bueno, la responsabilidad que tenemos es de llevar fruto. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice aquí, hermanos, cómo es que esto se puede llevar a cabo. Y Él dice, si ustedes permanecen en mí, así como el pámpano permanece en la vid, van a llevar fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No sé que usted lo sabe. Yo lo sé. Y usted lo sabe. Pero lo cierto es, hermanos, que a veces, hermanos, el enemigo nos gana y nosotros nos desligamos del Señor. Y aquí hay un peligro grande. Esto es una tragedia, hermanos, lo que se está aquí mencionando. Cuando la persona se descuida, hermanos, la persona se desliga del cuerpo de Cristo. Y el Señor es muy claro en decir que cuando, hermanos, se separa el pámpano, la rama, de lo que le da vida, de la vida, de la vid, de la parra, hermanos, no solamente no da fruto, se muere. Y la enseñanza aquí es para que nosotros nos mantengamos con vida, pero nos mantengamos dando fruto. Y fíjense lo que agrega en el verso 8 del mismo capítulo 15 de Juan. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, allá, hermanos, en el Antiguo Testamento, nosotros, hermanos, encontramos allí, hermanos, cuando Dios llama al pueblo de Israel, hermanos, les dice Él, hermanos, vosotros me seréis mi especial tesoro si guardareis, pusierais atención a mis mandamientos. Hermanos, el Dios del cielo promete cuidarlos, protegerlos y bendecirlos, pero eso está condicionado, hermanos, a que ellos guarden los mandamientos, a que ellos den fruto. Y fíjese lo que nos dice allá el libro de Isaías en el capítulo 5. Allí, hermanos, se demuestra, hermanos, el dolor de Dios. En el capítulo 5 de Isaías, cuando está hablando, hermanos, de los frutos que produjo, hermanos, aquel pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo antiguo, dice, allí en Isaías capítulo 5 del 3 en adelante, dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y que serán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vean los frutos que ellos llevan. Ellos están aquí defraudando, decepcionando a nuestro Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, para no caer en esta situación. Yo no estoy diciendo que ha caído. Hermanos, se oyen cosas muy bonitas en la iglesia de Cristo, de aquí en San Bernabé. Y es una iglesia que está dando fruto. Pero, hermanos, es necesario que entendamos que no podemos, hermanos, quitar el dedo del renglón.
Tenemos que seguir siendo cristianos fructíferos. Hermanos, es algo maravilloso oír cómo hermanos van a un lugar y van a otro y van a otro, llevando las buenas nuevas de salvación, llevando el mensaje de Dios. Y esto no es, hermanos, por un año o dos. Esto ha sido a través de muchos años. Y esto es una bendición grande, hermano. Este es el fruto que honra y glorifica a Dios. Entonces, hermanos, hay grandes proyectos para la obra de Dios aquí en San Bernabé, y esto tiene que ver con usted. Dentro de poco estaremos dándoles la noticia, hermanos, de estos proyectos. Pero, hermanos, es necesario, hermanos, seguir persistiendo en hacer la obra de Dios. Hemos tenido muchas bajas, sí, hermanos, porque Satanás anda como león rugiente, y nosotros mismos le damos la oportunidad en ocasiones. Pero la iglesia del Señor sigue adelante. Las personas siguen oyendo el Evangelio. Cada vez son más las personas que están oyendo, y cada vez son más ustedes que se están extendiendo para llevar el mensaje. Me maravillo cuando oigo que a una hermana haciendo planes para ir a hablarle a una persona, o ya vino de hablarle del Evangelio a otra persona. Hermanos, estos son los frutos que Dios quiere y demanda de usted y de mí. Hermanos, ojalá que nosotros, hermanos, sigamos adelante llevando, hermanos, poniendo en alto, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo antiguo, hermanos, fue exhortado una y otra vez, hermanos, para que ellos cambiaran su manera de ser. Pero miren lo que pasó, dice Isaías capítulo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni realizadas con aceite. Paso hasta el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, estos son los frutos negativos que dio el pueblo de Israel. Este pueblo que se dividió en dos partes. Si ustedes recordarán allá cuando el pueblo le pide, hermanos, a Samuel, hermanos, que le ponga un rey. Y hubo un gran dolor en aquel hombre de Dios, ese hombre íntegro de principio a fin que fue Samuel. Hermanos, hay un dolor en él. Porque cuando ellos están pidiendo un rey terrenal, ellos estaban haciendo a un lado al Todopoderoso, que era el que reinaba sobre ellos. Y Samuel miraba, hermanos, cómo las cosas que se iban a venir, y se vinieron, hermanos. Porque el reino, hermanos, se dividió. Y, hermanos, fue una carrera desenfrenada para dar malos frutos. Parece ser que la meta de cada rey que venía en su mayoría era ser más malo que el que había quedado atrás. Entonces, hermanos, ahora usted y yo somos el pueblo de Dios, somos los elegidos de Dios, y hemos sido llamados para dar buenos frutos. Hemos sido llamados para dar fruto en abundancia. Y, hermanos, que la iglesia de Cristo se siga oyendo fuerte, hermanos, de que están llevando fruto, que están llevando el Evangelio más allá de su congregación.
Y eso es lo que han hecho ustedes a través de todos estos años. Hemos formado un equipo, hermanos, gracias a Dios, hermanos. Cuando yo hablaba hace tiempo con el hermano Mark Martin, decía, hermano, hemos formado un buen equipo, porque ellos han hecho su parte orando por usted y por mí, y ustedes, hermanos, han hecho el trabajo y lo seguirán haciendo. Acuérdense, hermanos, que en el pasado estuvieron al frente de 5 obras, y hagan la cuenta de lo que estamos haciendo ahorita. Pero muy pronto vamos a llegar a tener esas 5 obras de vuelo, porque usted está entrenado para hacerlo. Hermanos, hay un grupo grande de hermanos que están, hermanos, involucrados en el trabajo de evangelizar, de llevar el mensaje, hermanos, fuera de San Bernabé. Y hermanos, no desistamos, vamos a seguir, porque este es el fruto que Dios espera y demanda de usted y de mí. Si usted no ha tenido la bendición, la oportunidad de involucrarse en este trabajo, hable conmigo, hable con los hermanos. El hermano Alfredo está haciendo un trabajo excelente juntamente con los hermanos hermano, ya se formó un grupo de evangelismo. Y ojalá que siga creciendo, porque este grupo de evangelismo va a ser permanente para trabajar en las diferentes obras que se están abriendo, hermanos. Hay proyectos grandes para abrir la obra del Señor en otros lugares. Y el Señor cuenta con usted, con Dios les bendiga.